Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos en un minuto. Buenas tardes. Hola. Ok. ¿Me escucha? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Ok, ok, gracias. Hola, buenas tardes de nuevo. Les pido disculpas por no abrir la sala a las 2, pero la verdad pensé que el encuentro era por Google, por equivocación mía. Bueno, se supone que ya desactivé la espera en el salón, pero al parecer no. ¿Será que alguien puede salirse y volver a entrar a ver si ahora sí está desactivada? Por favor. Señora, ¿qué habla? Buenas tardes. Efectivamente ya está desactivada. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces comencemos ahora sí. Mi nombre es Pedro, yo soy profesor de la Universidad de Antioquia y hoy vamos a hablar sobre teoría de números para décimo y once, para grados décimo y once. ¿Alguien está aquí por primera vez? Es decir, alguien nunca había estado antes en una reunión de estas. ¿Yo? Ok, entonces la idea de estas reuniones es como hablar un poco sobre las herramientas y los trucos que se usan en Olimpiadas y que reducen bastante la resolución de los problemas para que ustedes se las comuniquen a sus estudiantes y así ahorrarle bastante tiempo al momento de resolver las pruebas. No sé, me imagino que todos están más o menos familiarizados con problemas de Olimpiadas. Si ese es el caso, sabrán que la mayoría de problemas de Olimpiadas, a pesar de que a veces parecen muy, muy difíciles, siempre tienen como un camino corto que permite resolverlos. Entonces la idea de estas reuniones es eso, mostrar los caminos cortos que hay para que ustedes se los muestren a sus estudiantes. Entonces, como les dije,
Hoy vamos a hablar sobre teoría de números. Más precisamente, vamos a hablar sobre el pequeño teorema de Fermat. Listo, entonces voy a compartirles pantalla para comenzar a escribir. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Listo, muy bien. Sí, profe. Sí, Ok, entonces, como les acabo de decir, vamos a hablar un poco sobre el teorema de Fermat. Antes de eso, vamos a ver un poco de motivación para empezar a hablar sobre dicho teorema. Voy a quitar la cámara porque voy a escribir en la tablet y entonces mientras escribo la tablet se mueve y eso da mareo. Ok, entonces hay varios problemas, muchos tipos de problemas que pueden ser resueltos de manera muy corta usando teorema de Fermat. Algunos fáciles, algunos medios, algunos difíciles. Un tipo de problema fácil que aparece y que permite que usemos el teorema de Fermat es, por ejemplo, el siguiente problema. Encontrar el residuo de dividir eh, 10 a la 30, por ejemplo, entre 7. Ese es como el primer tipo de problemas o la primera familia de problemas que permiten el uso del teorema de Fermat. Bueno, eso uno podría hacerlo de otra manera, que es como empezando 10, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, etcétera, y reconociendo un patrón. Sin embargo, el teorema de Fermat nos va a permitir encontrar el patrón ese casi de manera directa. Otro tipo de problemas, que tal vez ya no es tan fácil, es, por ejemplo, si un problema podría ser ¿para qué? ¿Para cuáles números primos P existe un natural de la forma 9, 9, 9, 9, etcétera, 9, que es múltiplo de P. Es decir, ¿qué números primos P tienen un número de la forma 9, 9, 9, 9, que es múltiplo de ellos? ¿Alguien sabe la respuesta?
¿Alguien sabe un número primo P para el cual no existe un múltiplo de esta forma? ¿No existe o sí existe? No existe. La pregunta que están viendo es para cuáles existe. Yo les hago una más fácil todavía. Díganme uno para el cual no existe un múltiplo de esta forma. Infinitos, puede ser cualquiera. No, Puede ser el 3. El 3 no es múltiplo de ese. no. Lo que quiero decir es que el 3 divida al número, no que el número divida a 3. El número 5, por ejemplo, no lo dividiría. Exactamente. El 5 no puede dividirlo, ahorita vemos por qué. Hay uno todavía más fácil. ¿Qué primo definitivamente no puede dividir a un número de esta forma? Podría ser El 2. 2. El 2, muy bien. Entonces 2 no cumple, 5 no cumple. Uno que sí cumple, por ejemplo, es 3. Obviamente, es cierto, 3 divide a 9, 3 divide a 99. ¿Sí? De hecho, 3 divide a cualquier número de esta forma. Resulta que 2 y 5 son los únicos primos malos. Son los únicos primos que no cumplen esto de acá. Entonces hoy vamos a ver eso. Sí, vamos a ver cómo el teorema de Fermat nos permite concluir eso, que 2 y 5 son los únicos múltiplos que no están acá. Es decir, la respuesta a esa pregunta es cualquier primo que no sea 2 o 5. Por último, una curiosidad o un problema que simplemente les voy a mencionar. No lo vamos a resolver porque seguramente no va a quedar tiempo, pero me parece a mí muy interesante y es el siguiente. Bueno, me imagino que todos saben qué son números decimales periódicos. Uno siempre habla de eso en el colegio. Entonces, digamos que tenemos un primo P y vamos a pedirle que sea mayor que 5. Entonces, el número decimal o el número simplemente K sobre P con K entre 1 y P menos 1 tiene una expresión decimal que se repite cada P menos 1, digamos, bloques. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, si uno agarra, claro, yo lo tengo anotado por acá, el 5 sobre 7, eso da como resultado 0.714285714285, etcétera. Entonces este bloque de acá, que tiene tamaño 6, se repite infinitamente, perdón. Entonces eso ustedes normalmente en el colegio lo denotan así, creo yo, con una raya arriba o con un pedacito como de elipse arriba, o raya, no sé. Otro ejemplo es 1 sobre 11, digamos. 1 sobre 11 es un poco más sencillo porque, de hecho, él se repite no cada 10, sino cada 2. Pero si se repite cada 2, pues también se repite cada 10. Y eso siempre pasa. Siempre que uno agarra un primo P mayor que 5 y considera un decimal
o una fracción con denominador el primo, y uno mira su expresión decimal, entonces dicha expresión decimal es periódica y resulta que esos bloques se repiten cada p-1 espacio, digamos. Listo, entonces, esos tres problemas que están acá viendo en pantalla, todos pueden ser atacados de manera relativamente sencilla usando el teorema de Fermat, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Ok, en cualquier momento me pueden detener para hacer cualquier pregunta, cualquier corrección, no hay ningún problema. O cualquier tipo de comentario. Bueno, ¿quién ha visto el teorema de Fermat antes? Listo. ¿Quién ha visto el teorema de Fermat antes? Bueno, el silencio lo interpreto como que nadie. Ok. Cambio la pregunta. ¿Quién ha alguna vez oído hablar del gran teorema de Fermat? A ver, profe, la verdad es que yo los vi en algún momento, ya no los recuerdo, pero sí los vi. Ok, muy bien. Bueno, Yo he entonces tú lo que... escuchado hablar del teorema. Listo. Sí, es que hay dos teoremas de Fermat. ¿Cómo? Es muy sencillo. Sí, sí, profe, que yo lo he escuchado. Ok, sí. Entonces les decía que hay dos teoremas de Fermat, muy conocidos ambos. Uno, que es el que vamos a tratar hoy, se llama el pequeño teorema de Fermat. Otro, que no vamos a tratar hoy, se llama el gran teorema de Fermat. El gran teorema de Fermat es muy sencillo de denunciar. Sí, voy a hacer como un paréntesis acá, porque es una curiosidad bastante interesante. Si hago como un paréntesis, vamos a cerrarlo en un rectángulo. Esto no tienen que escribirlo, no tienen que guardarlo en la cabeza. Es solamente una curiosidad. Entonces, cuando uno está en el colegio, uno enseña por allá en octavo o en séptimo el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras dice que si tengo un triángulo rectángulo, pasa tal cosa. Eso en particular implica que hay muchos números de la forma, pues hay muchos números ABC, tales que a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, y ya b y c naturales, digamos. Entonces, un ejemplo puede ser 3, 4 y 5, perdón. ¿Cierto? O sea, 3, 4 y 5 es una tripla pitagórica. Otro podría ser 1, 12 y 13. Y hay muchos así. No, perdón, aquí está mal. Aquí no es así, sino 5. Si no estoy mal. A ver, 144, 25, 169, sí. Ok, y resulta que hay muchas triplas pitagóricas, hay infinitas. ¿Qué pasa ahora si en vez de 2 considero 3? ¿Será que existen números naturales tales que a la 3 más b a la 3 es igual a c a la 3? Ese 3 que está en el exponente vamos a ponerlo en rojo. Ya les digo por qué. Listo, entonces, repito la pregunta. ¿Será que existen números naturales a, b y c que satisfacen la ecuación a la 3 más b a la 3 igual a c a la 3? ¿Qué dicen? Yo creo que no, profe. No, exactamente, no, no hay. No hay. ¿Por qué no hay? Es difícil, muy difícil de probar. No lo vamos a probar acá, no nos interesa, pero no hay. Resulta que si yo en vez de este 3 pongo cualquier otro número mayor o igual que 3, digamos n,
donde n es cualquier número mayor o igual que 3 natural, la respuesta sigue siendo no. Nunca puedo encontrar 3 números naturales A, B y C, tales que A a la n más B a la n sea igual a C a la n, cuando ese exponente es mayor o igual que 3. Eso de ahí es lo que se conoce como el gran teorema de Fermat o último teorema de Fermat. Eso lo probaron a comienzos de los 90 y Fermat lo enunció en el siglo XVII. Es decir, tomó más de 300 años resolver este problema aparentemente inofensivo de acá. Ah, esa es la conjetura de Fermat que llaman también, ¿cierto? No sé, creo que nunca la llamaron conjetura, porque Fermat nunca la puso como conjetura, sino como teorema. Ese problema es famoso porque cuando Fermat lo enunció, él dijo que tenía una prueba, pero que la prueba que él tenía era muy larga para escribirla al final de la página, al final de la página del libro que tenía, entonces que no la iba a escribir. Entonces Por quedó eso, conocido. un teorema, pero como nadie fue, a priori nadie fue capaz de demostrarlo, entonces se llamó conjetura, tengo entendido. Sí, puede ser. Hasta que pero ya lo probaron. Ya lo probaron. Lo probaron, sí, lo probaron en el 95, en el 94, por ahí. Ah, ok, profe. Ya recuerdo. Sí, lo probaron usando maquinaria muy pesada. De hecho, la solución a este problema ayudó a desenvolver gran parte de la matemática actual, de la matemática moderna. Lo que se conoce como geometría algebraica y lo que se conoce como curvas elípticas. No nos interesa, pero es solamente una curiosidad, ¿sí? Un problema tan sencillo de enunciar tiene una solución extremadamente difícil. Tan difícil que muy poca gente la entiende. Ok, entonces esto de acá es el gran teorema de Fermat o último teorema de Fermat. Lo que nos va a interesar hoy, lo que vamos a ver hoy es el pequeño teorema de Fermat. Por suerte para nosotros mucho más fácil que este de acá. Ok, entonces eso encierra la curiosidad. Voy a borrarla. Y ahora sí, perdón. Ahora sí, vamos al pequeño teorema de Fermat. Bien. Resulta que si yo agarro un número primo P, por ejemplo, el número 3, y yo agarro cualquier número, por ejemplo, el número 5, y yo elevo ese número 5 a ese número, bueno, ese 5 de acá en realidad no tiene por qué ser primo, entonces cambiamos, lo pongamos, no sé, 4. Y resulta que si yo cojo ese 4 y lo elevo a ese número primo que escogí, y hago la división, el residuo, ¿cuál es el residuo en este caso? A ver, 4 por 4, 16. Por 4, 64. Sí. Entonces, en ese caso, el residuo es 1. ¿Sí? Ahora, decir que tiene residuo 1, por abuso de notación, es lo mismo que decir que tiene residuo 4. ¿Cierto? 1 y 4 es lo mismo cuando se ven módulo 3. 1, 4, 7, 10, menos 2, menos 5. Todos esos números son equivalentes cuando se divide por 3. Si yo agarro otro número, digamos el número 6, y hago la misma cuenta, elevo a la 3 y divido entre 3, entonces, ¿qué residuo tengo ahora? Tengo residuo, a ver, 6 por 6, 36, por 6, 2, 16. 2, 16 deja residuo 0 cuando se divide por 3. Pero 0 y 6 son la misma cosa al momento de dividir por 3. ¿Qué pasa ahora si yo agarro el 5, por ejemplo? Entonces, 5 a la 3 dividido entre 3, 5 por 5, 25, por 5, 125. Eso me deja residuo 2, que es la misma cosa que 5. Si se fijan entonces, todos los números que yo escogí, 4, 6 y 5, después de elevarlos a la 3, me dan como resultado, y después de dividir por 3,
me dan el mismo número como resultado. Esto en palabras quiere decir lo siguiente. Para todo número A, digamos, natural, y P', P divide a la P menos A. Eso que está acá, que acaba de ser ilustrado, no demostrado, pero sí ilustrado, con estos 3 ejemplos, es lo que se conoce como el pequeño teorema de Fermat, o simplemente como el teorema de Fermat. Entonces, lo repito. ¿Qué dice el pequeño teorema de Fermat? Dice lo siguiente. Si yo agarro cualquier número A, elevo ese número a la P, donde P es cualquier primo, resto A, o sea, resto de mi número original, entonces esa diferencia, esa resta, es siempre un múltiplo de P, independientemente de quién sea P y quién sea A. Entonces, por ejemplo, bueno, está claro el enunciado. Sí. Listo. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntan cuál es el cociente, perdón, el residuo de, ¿cómo comenzamos hoy? Comenzamos con el residuo de dividir 10 a la 30 entre 7. 10 a la 30 entre 7. Entonces, ¿cómo podríamos usar el teorema de Fermat para dar respuesta a esta pregunta? Hagámoslo entre todos, a ver. Entonces, el teorema de Fermat lo que me dice es, entonces, respuesta. Fermat me dice, como 7 es primo, ¿cierto? 7 es un número primo. Entonces, Fermat me dice que 10 a la 7 es congruente. Bueno, aún no sabemos qué es congruencia. Bueno, entonces voy a hacer esa pregunta. ¿Están familiarizados con la noción o notación de congruencia? ¿En geometría o...? En divisibilidad, con la expresión A congruente con B módulo N, digamos. Sí. Bueno, para los que no, esto de acá, A congruente con B módulo N, o simplemente A congruente con B y un N aquí entre paréntesis, significa que N divide a A menos B. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, 4 es congruente con 22, módulo 9, digamos. ¿Por qué? Porque 4 menos 22 es 18, menos 18 de hecho, y eso es divisible por 9. 4 también es congruente con 25, digamos, módulo 3. ¿Por qué? Porque 4 menos 25 es menos 21, es un múltiplo de 3. Listo. Entonces esta de acá es la notación de congruencia, muy útil.
Muy útil porque ella se comporta muy parecido o de manera muy similar a las igualdades. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Que si yo tengo dos congruencias con el mismo módulo, esto acá se llama el módulo, entonces yo puedo sumarlas, no vamos a decir por qué, pero es verdad y no es muy difícil de ver. Puedo sumarlas, puedo restarlas. Puedo multiplicar, digamos, la primera por cualquier número, natural, por supuesto, o entero en general. Y puedo multiplicarlas. Sí, entonces, en ese sentido, se parecen mucho a las igualdades. Uno puede sumar igualdades, restar igualdades, multiplicar igualdades y multiplicar igualdades por números. Ya no tiene sentido dividirlas, porque si uno divide, por ejemplo, si uno quisiera dividir, pongámoslo acá entre signo de interrogación, uno tendría que preguntarse si esto es verdad. Y esto no tiene sentido porque A sobre C y B sobre D no tienen por qué ser números enteros. Y la definición que vimos ahora de congruencias es con números enteros, ¿cierto? A y B son números enteros y N es natural. Entonces esta última de acá, digamos que en principio no tiene sentido. Entonces la ventaja de esta notación es precisamente que ella se puede operar casi como si fuera una igualdad, ¿sí? De hecho, se puede operar exactamente igual que una igualdad, salvo por la división. La división ya no se cumple. ¿Claros hasta ahí? ¿Eso quiere decir que 10 elevado a la 7 es congruente con 3 módulo 7? Un segundo, un segundo. Yo voy a borrar esto acá y ya pasamos a eso. Ahora sí, ¿puedes repetir, por favor? Que si 10 elevado a la 7 sería congruente con 3 módulo 7. Sí, sí, pero antes de eso, hagámoslo, decir, hay un paso en el medio, ¿cierto? Entonces hagámoslo con más calma para que todos entendamos. 10 a la 7 es correcto, da 3, pero antes de dar 3, cuando uno aplica el teorema de Fermat, da 10, ¿cierto? Da la misma base, el 10. Y sí, entonces esto es equivalente a lo que tú acabas de decir, que es 3, digamos. En vez de 7 pongo 3. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, les repito, esto de acá, voy a escribirlo, es por Fermat. Por cierto, Fermat no era matemático, era abogado. Pero le gustaba hacer matemáticas en sus tiempos libres. Listo. ¿Qué más podemos hacer? ¿Podríamos descomponer eso en 30 en factores primos? Sí, podríamos. Entonces, a ver si eso nos lleva a alguna parte. Entonces, 30 es 2, 3 y 5. No, me conviene más el número primo 23, ¿no? Tú propones cambiar 7 por 23. No, lo que pasa es que el 7 y el 23 me suman 30. Y si están multiplicándose... A ver, dame un momento. Ok, sí.
Pregunta, ¿sería congruente con 6? No, creo que va a ser congruente con 1. Ok, gracias. Listo. Yo les acabo de decir ahorita que uno puede multiplicar congruencias. ¿Qué pasa entonces si uno multiplica una congruencia por ella misma? Es decir, puedo colocar 10 elevado a la 7 elevado a la 4. Exactamente, exactamente. Entonces, uno puede coger una congruencia y uno puede elevar cada lado de la congruencia a lo que uno quiera, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, etcétera. Tal vez eso les ayude en el problema. ¿Sí? Entonces, lo que su compañera acaba de decir es que usando esto de acá, que uno puede elevar congruencias a cualquier exponente, uno puede, por ejemplo, elevar esta de acá a la 4 o esta de acá, cualquiera de las dos. No sé, digamos que la segunda. Entonces, si lo elevo a la 4, me queda esto de acá. Ahora, el lado izquierdo es 10 a la 28 y el lado derecho, dejémoslo igual, dejémoslo como 3 a la 4, que por supuesto es 81. 10 a la 28 es parecido a lo que yo quiero, pero no es exactamente igual. ¿Qué me faltaría? Multiplicar por 10 a la 2. Exactamente. Si yo multiplico por 10 a la 2, ahora sí, el lado izquierdo se me convierte en 10 a la 30 y el lado derecho se me convierte en lo mismo por 10 a la 2. Ahora, ese lado derecho es 8100, o sea, 8100. Y digamos que tal vez esta respuesta es satisfactoria porque ya creo que encontrar el residuo de esto, módulo 7, es sencillo. Y si no soy mal, eso da 1. Entonces digamos que la solución al final no fue tan corta, porque igual toca dividir esto por 7, pero se redujo muchísimo, ¿sí? De hacer 10 a la 30, que no tenemos ni idea, es decir, 10 a la 30 es 10 con 30 ceros, pero de ahí a dividirlo por 7, ni idea. Entonces fíjense que el teorema de Fermat redujo el problema original a algo relativamente corto, que es simplemente encontrar el residuo de 8100 al dividirse por 7. Sin embargo, hay una manera aún más corta usando el teorema de Fermat, y es la siguiente. Entonces, esto de acá lo vamos a usar. Vamos a copiar y pegarlo por acá. ¿Eso qué me está diciendo? Eso me está diciendo que 7 divide al número 10 a la 7 menos 10. Eso a su vez me dice que 7 divide al número 10 por 10 a la 6 menos 1. ¿Cierto? Simplemente factoricé un 10. Eso implica que 7 divide
¿A quién? ¿Sí? A partir de esta divisibilidad, ¿qué puedo concluir? Que 7 divide ¿a quién? A 10 o a 10 elevado a la 6 menos 1. Exacto. Y definitivamente no divide a 10. O sea que 7 en realidad divide a 10 a la 6 menos 1. ¿Sí? Repito, 7 es un número primo. Entonces, si él divide a un producto, es porque él está dentro de los factores primos de alguno de los factores. No puede estar repartido entre los dos. O sea, no puede estar un pedacito en uno y un pedacito en otro. No puede porque 7 es primo. 7 definitivamente no está metido en 10 como factor. Entonces, tiene que estar metido acá. Es decir, que 10 a la 6 es congruente con 1 módulo 7. Si todo eso que acabo de decir es simplemente para decir que de acá ustedes pueden cancelar un 10 a ambos lados. Lo que está en el fondo de eso es que 10 y 7 son primos relativos. Listo. Y ahora simplemente elevo ambos lados de la ecuación a la 5. Y me queda que 10 a la 30 es 1 módulo 7. Entonces, esta de acá es la respuesta final. Entonces, la respuesta final es que el residuo, cuando se divide 10 a la 30 por 1, perdón, por 7, perdón, es 1. Fíjense que ahora sí es bien corto. Ahora ya no hay que dividir nada. Es decir, ya no hay que usar la calculadora o hacer cuentas para saber cuánto es el residuo. Es simplemente aplicar el teorema de Fermat y darse cuenta de que uno puede cancelar un 10 aquí y acá, como si fuera una igualdad. ¿Y porque eso se puede? Pues acá está justificado. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Comentarios? Ok. Entonces, el teorema de Fermat aparece, pues nunca aparece explícitamente, pero digamos que hay una familia grande de problemas que se pueden hacer usando el teorema de Fermat. La mayoría de esos problemas son ese estilo. Son el estilo en que me piden un residuo y el exponente de una potencia, ¿sí? Y el exponente es muy, muy grande, pero uno puede reducir todo usando teorema de Fermat. Entonces, esto es un primer ejemplo. Antes de continuar resolviendo problemas, permítanme escribir esto de acá de manera general. Entonces, lo que acabamos de hacer es lo siguiente. En el fondo es lo siguiente. Si A y P son primos relativos, primos relativos quiere decir que no tienen factores primos en común. Y como P es primo, es lo mismo que decir que P no divide A. O sea, P no divide A. Entonces, A a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. De nuevo, ¿por qué eso es verdad? Porque, a ver, el teorema de Fermat me dice que A a la P es A módulo P. Pero eso es lo mismo que decir que P divide a la P menos A. Y eso es lo mismo que decir que P divide a A por A menos, perdón, por A a la P menos 1 factorizando A. Pero A y P no tienen factores primos en común. En particular, P no es un factor primo de A. Por tanto, P tiene que ser un factor primo del otro pedazo. Es decir, A a la P menos 1 es 1 módulo P. Entonces, esta congruencia de acá y esta de acá son equivalentes. Cuando A no es múltiplo de P. Entonces, esto de acá es una reformulación del teorema de Fermat.
Eso es equivalente al teorema de Fermat. Se lo dejo ahí como ejercicio para que piensen. ¿Se entiende este pedazo de acá? Repito, dice, si A no es múltiplo de P, entonces A a la P menos 1 me deja residuo 1 módulo P. La justificación está acá. Ok, muy bien, entonces ataquemos la segunda pregunta. Veamos cuál era la segunda pregunta. ¿Para qué números primos P hay un múltiplo de este primo que es de la forma 9999999? Entonces vamos a copiarla para ahorrar tiempo. Y peguémosla abajo. Entonces la respuesta ya la adelanté ahorita. P es 3, 5, perdón, 3, 7, 11, 13, 17, 19, etc. Es decir, P es cualquier primo que no sea 2 o 5. ¿Se entiende la pregunta? ¿Se entiende la respuesta? ¿Sí o no? Sí. Sí, lo Listo. habíamos- Entonces lo que vamos a hacer ahora entonces es la justificación. Observe lo interesante del problema. El problema me está diciendo que cualquier primo que yo coja, diferente a 2 o 5, por ejemplo, el primo 19, para él siempre hay un número de la forma 9, 9, 9, etcétera, 9, que es múltiplo de 19. O sea, 19 divide a ese número que no sé quién es, pero que existe. Lo mismo ocurre para 11. Para 11 es muy sencillo porque 11 divide a 99. Lo mismo ocurre para, no sé, 31. Hay uno de esa forma, etcétera. Entonces, para cualquier primo que no sea 2 o 5. Obviamente 2 no puede ser porque ningún número de esta forma es par. Todos son impares. Entonces 2 no puede estar. 5 tampoco puede estar. ¿Por qué? Porque ningún número de estos es múltiplo de 5. Múltiplo de 5 termina en 0 o 5. Este no termina ni en 0 ni en 5. Lo interesante realmente es ver por qué todos estos de acá están. Es decir, ya descartamos el caso 2, descartamos el caso 5. La pregunta ahora es, ¿por qué todos los primos restantes cumplen? Entonces hagámoslo. Entonces, vamos a hacerlo entre todos. Entonces sea P un primo que no es ni 2 ni 5. Observe que eh, 9, 9, 9, etcétera. Digamos que n veces. Yo lo puedo reescribir de manera compacta usando potencias de 10. ¿De qué forma? Sí, esto de acá que tiene que ver con potencias de 10.
¿cómo podría yo reescribirlo usando potencias de 10? Hay una potencia de 10 muy cerca a él. ¿Qué potencia de 10 está cercana a 999, por ejemplo? 10 a la 3, ¿no? 10 a la 3. Entonces, ¿qué potencia de 10 será cercana a 9999, donde el 9 aparece n veces? 10 a la n. 10 a la n. Está tan cercana que distan apenas 1. ¿Sí? Entonces, n9 es lo mismo que 10 a la n menos 1. Listo. Entonces, fíjense, lo que yo quiero, entonces, lo que yo quiero es hallar o encontrar tal que 10 a la n menos 1, que es el número de 999 con n9, sea múltiplo de p. ¿A quién podré tomar como n? El número primo, ¿no? Casi, casi. Volvamos a lo que escribí ahorita. Acá. Cualquier número que no sea múltiplo del primo elevado a la primo menos 1 me da de residuo 1. Entonces, aquí el n no va a ser exactamente p, sino ¿quién? No estoy segura, P menos 1. P menos 1, exactamente. ¿Por qué? Por lo siguiente. Observe que si P no es ni 2 ni 5, entonces, obviamente, P no divide a 10. Obviamente. Por tanto, como P y 10 son primos relativos, entonces el número 10 elevado a la primo menos 1 da como resultado 1 cuando se divide, o de residuo 1, cuando se divide por P, perdón, no por 10. Eso acá es el teorema de Fermat. Otra vez. Y listo. Es decir, P divide a 10 a la P menos 1 menos 1. Y 10 a la P menos 1 menos 1 es 9, 9, 9, etcétera, 9 P menos 1 veces. ¿Listo? Entonces, P tiene como múltiplo al señor 99999 P menos 1 veces. Eso completa la respuesta a la pregunta de qué números primos P son tales que tienen un múltiplo cuyos dígitos son todos 9. ¿Se entendió o no? Preguntas, comentarios, lo que sea.
Ok, entonces hagamos un último problema para terminar. Si se fijan, hasta ahora solamente hemos tratado el caso en el que el módulo, o sea, el divisor, es primo. Todo lo que hemos hecho hasta ahora es dividiendo por un primo. Hagamos un ejemplo en el que el teorema de Fermat es útil cuando el divisor no necesariamente es primo. Entonces, problema. Encontrar el residuo de dividir o al dividir digamos 24 a la 12 entre 35. Ya el divisor no es primo. Entonces, tal vez seamos capaces de aplicar el teorema de Fermat, pero ya no directamente. ¿Cierto? Porque el teorema de Fermat solamente aplica cuando el divisor es primo. 35 no es primo. ¿Siguen ahí? Sí. Listo. Sí, pregunto porque a veces se cae el internet y yo no me doy cuenta. Sigue apareciendo el símbolo este del apuntador, sigue apareciendo a pesar de que se haya caído la reunión. Entonces, por eso a veces pregunto que si siguen ahí. Listo. Ok, entonces 35 no es primo. Sin embargo, yo lo puedo descomponer en Como 7 primos. por 5. Sí, exacto. Entonces comenzamos haciendo eso. A ver a dónde nos lleva. Ok, entonces voy a aplicar el teorema de Fermat con 24 y con 7 primero y después 24 y con 5 después. Entonces 24 y 7 me dice lo siguiente: 24 a la 7 es congruente con 24 mismo, módulo, perdón, 24, no 27, módulo 7. Eso es el teorema de Fermat. O equivalentemente, observen que mi base 24 y mi exponente 7 son primos relativos. Entonces, en ese caso, ya yo les dije que pueden eliminar un 24 de ambos lados. Entonces me queda que 24 a la 6 es congruente con 1 módulo 7. Esto de acá y esto de acá son ambos Fermat. Listo. Eso fue aplicando Fermat con 24 y 7. Apliquémoslo ahora con 24 y 5. Entonces con 24 y 5 me queda esto de acá. O equivalentemente 24 a la 4. 4, muy bien, congruente con 1 módulo 7. ¿Cuál es la ventaja real de poner acá un 1? Si se fijan, yo siempre intento que aquí me quede un 1. Y la ventaja de eso es que cuando uno eleva ese 1 a la cualquier potencia, sigue dando 1. En cambio, si uno deja cualquier otro número y uno eleva a otra cosa, ya ese número aumenta y se complica la división. Entonces es siempre bueno tener acá un 1. Listo. Ah, yo había dicho que aquí vamos a hacerlo módulo 5, ¿cierto? No 7. Si aquí es 5, perdón, estamos haciendo 24 y 5. 24 y 5.
Ok. Sin embargo, lo que me están preguntando a mí es 24 a las 12. ¿Será que puedo hacer aparecer un 24 a las 12 acá o acá? Sí, cierto. ¿Puedo? Adelante. ¿Puedo Por multiplicarlos? 24 a la 2, a la 6, ¿verdad? Elevando a la 2. Sí, por ejemplo, podríamos elevar la primera a la 2 y podríamos elevar la segunda A la a la 3. 3. Exacto. Entonces, digamos que asterisco es la primera, a la 2 me da 24 a la 12 congruente con 1 módulo 7. Y si llamamos cuadradito, digamos, a la segunda, entonces cuadradito a la 2, a la 3, perdón, me da 24 a la 12 congruente con 1 módulo 5. ¿Claro? Hasta acá o hay preguntas? Ok, entonces acá reescribámoslo de rapidez. 24 a la 12 es congruente con 1 módulo 7 y 24 a la 12 es congruente con 1 módulo 5. Resulta entonces que 7 está dividiendo a 24 a la 12 menos 1 y que 5 está dividiendo a ese mismo número, 24 a la 12 menos 1. Es decir, 7 es un factor primo de 24 a la 12 menos 1 y 5 también. Y como 7 y 5 son primos diferentes, lo que tiene que pasar es que tanto 7 como 5 aparecen al mismo tiempo en la factorización prima de 24 a la 12 menos 1. Es decir, que 35 aparece en la factorización prima de 24 a la 12 menos 1. O sea, que el residuo de 24 a la 12, cuando se divide por 35, es 1. Listo. Esa era la pregunta. ¿Cuál es el residuo de dividir 24 a la 12 entre 35? Respuesta 1. La clave entonces estaba en deducir esto de Fermat, y darse cuenta que si 7 divide a este número y 5 divide a ese mismo número, entonces 35 tiene que dividir a ese número. ¿Por qué? Porque 7 y 5 son primos diferentes. Entonces, ambos aparecen en la factorización prima, en la descomposición prima del número 24 a la 12 menos 1. Listo. ¿Se entendió o no? Sí. Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, eso responde a la segunda pregunta. Les dije que la tercera pregunta no la íbamos a responder, era más una curiosidad. Pueden jugar con la calculadora y darse cuenta que cuando hacen una fracción con denominador primo mayor que 5, el resultado es siempre un decimal que tiene periodo P-1. Siempre P-1. Si cada P-1 se repite en la misma secuencia. Cada P-1 se repite en la misma secuencia. Independientemente de quién sea el P, siempre y cuando sea por lo menos 7. Están invitados a que piensen por qué. La pista es, usen el teorema de Fermat para deducir eso de ahí. Listo, entonces vimos acá otro ejemplo de cómo el teorema de Fermat puede ser usado para de manera tremenda reducir el esfuerzo que uno tiene que hacer para encontrar residuos. ¿Sí? Fíjense que un alumno que nunca en su vida ha hecho olimpiadas no tiene ninguna idea de cómo hacer esto. Lo único que podría hacer es agarrar una calculadora y hacer 24 a la 12, cosa que probablemente la calculadora no va a hacer y cosa que
no se le va a permitir hacer porque no se permite calculadora. Uno que esté más o menos entrenado, lo que probablemente haría es agarrar primero 24, perdón, voy a hacer la letra un poco más grande, a la 2, después 24 a la 3, 24 a la 4, tratar de descubrir los residuos e ir intentando descubrir una secuencia acá. Eso es lo que haría alguien que de pronto no tiene, que tiene experiencia, pero que no sabe el teorema de Fermat, digamos. Ahora, una persona que sabe el teorema de Fermat y que lo ha practicado mucho, tiene la herramienta para hacerlo muy corto. Entonces, eso sería una gran ventaja sobre alguien que no sabe el teorema de Fermat y que no ha practicado con él. Entonces, la invitación es que busquen material sobre el teorema de Fermat, practiquen bastante y se lo transmitan a sus alumnos. Eso les va a ahorrar bastante tiempo y les va a dar ventaja sobre alguien que tal vez nunca lo ha visto. Listo. Hay algo que quedó sin hacer y es la demostración del teorema de Fermat. El tiempo ya no nos va a dar, pero están invitados también a que busquen la demostración del teorema de Fermat. Hay muchas pruebas, muchas demostraciones. La que más me gusta a mí es una puramente combinatorial, que usa coloraciones, ¿sí? Como que uno tiene un collar con P perlas y quiere pintar cada perla con uno de A posibles colores, de cuántas formas puede hacer eso y cuántos collares al final hay. Algo así. Si quieren, búsquenlo en Google, es muy chévere la demostración. O lo pueden hacer también usando el binomio de Newton, o lo pueden hacer usando los que se acuerdan que es teoría de grupos en la universidad, pueden hacerlo así. Pueden hacerlo con geometría del espacio. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Creo que la más básica es la de los collares. Si buscan en Google demostración teorema de Fermat, collares, y la van a encontrar. Es muy, muy, muy chévere. Ok, Muchas gracias. listo. Entonces, sí, preguntas, comentarios, lo que sea antes de terminar. Ok, entonces si no hay preguntas, terminamos acá. Y Listo, gracias. gracias a todos por la atención. Profesor Pablo, yo le puedo hacer una pregunta Pedro, fuera Pedro. de Pedro, perdón. Fuera Sí, de claro. ¿qué pizarra utiliza? Yo uso, si ves a la izquierda, un lápiz, en la segunda columna un lápiz y dice Ya. Notability. Eso Ya. es un programa de iPad, del iPad. O sea, Ok, no está disponible para cualquier tablet. ya. Muy amable, muchísimas gracias. Ok, con gusto. Profe, una pregunta. ¿Esto dónde podemos volver a ver el video? ¿Dónde va a quedado cargado? ¿Dónde va a quedar cargado? Va a quedar en la página de Olimpiadas. Ah, no, mentira, con seguridad va a estar en YouTube, en el canal de YouTube de la Olimpiada. Ok, gracias. Sí. Y también hay este tipo de reuniones para 10º y 11, otra vez, creo que el viernes, a las 4, si no estoy mal. Y para 9º y 11, perdón, para 9º y 8º, el jueves, por la mañana. Me imagino que todos recibirán, no sé, la notificación, algo así. Listo. Entonces, muchas gracias por la atención y suerte con el trabajo. Muchas gracias, profe. Vale, muchas gracias. Ok. Chao, pues. Gracias, profe. Con gusto. Buenas tardes igual.